El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Juan capítulo 18, verso 19. Si lo tienen pueden decir amén. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablarles con el tema la calidad de los que crucificaron a Jesús. Cuando uno habla de calidad, está tratando de medir el nivel de eficiencia de un producto determinado. Por ejemplo, si yo digo, este teléfono es de calidad, generalmente estoy asumiendo que tiene cualidades que lo califican como mejor que otros. Porque la calidad en gran medida se toma para calificar el nivel máximo de un producto. Cuando hablamos de la calidad de los que crucificaron a Jesús, estamos hablando de si estaban calificados, si tenían el nivel, si se correspondía, si tenían las calidades humanas y sociales para desarrollar un juicio como el que hicieron contra el Salvador de la humanidad. Estamos iniciando lo que en la tradición del mundo judeo-cristiano se conoce como la Semana Santa o Semana Mayor. Y lo estamos haciendo en un ambiente de dolor y tristeza colectiva en la República Dominicana por una tragedia que ha generado más de 230 muertos y otros tantos heridos. Una semana donde teóricamente se dice que hay que reflexionar y pensar en la obra de Cristo por los pecadores. Sin embargo, en las últimas décadas, en esta semana se ha hecho de todo se ha hecho, menos reflexionar en el sacrificio de Cristo. A partir de esta realidad, hermanos, debemos llamar la atención sobre la similitud entre la condición y conducta de la gente que condenó a Cristo. Esa gente que lo crucificó frente a la gente de hoy que se atreve a juzgar el proceder de Dios y de la iglesia del Señor en el mundo. Todo como parte de una justificación para ignorar el llamado de Dios para su vida. Y yo creo que necesitamos a través de la palabra aclarar nuestros pensamientos y procurar descubrir la verdad sobre la hipocresía de los juicios que muchos emiten sobre Dios
sobre su carácter, sobre su voluntad y sobre sus promesas. No tengo duda de que nos daremos cuenta de que la mayoría de la gente que se refiere a Dios y hasta pone en duda la existencia de Dios hoy en día, son incircuncisos de corazón. Y yo le diría que antes de intentar juzgar a Dios deben humillarse, admitir los errores, pedirle perdón y buscar restauración espiritual. Porque lo peor que puede hacer un ser humano es que cuando Dios le llama la atención, rebelarse. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Cuando éramos chicos en el mundo donde no había código del menor, el niño que se le rebelaba a papá o a mamá, ¿qué le pasaba? Sufría las consecuencias. Y aquí hay unos cuantos que las sufrieron, ¿verdad? No había niños guapos. Y algunos a veces osábamos en intentar de que no llorar para demostrar nuestra inconformidad con el castigo que estábamos sufriendo. Y eso era un terrible error porque terminábamos siendo doblegados por el dolor. El dolor terapéutico que nos llevaba a someternos a la autoridad del padre o de la madre. Y yo creo que esa es una buena referencia a lo que debe ser nuestra actitud delante de Dios. No hacemos nada rebelándonos contra Dios cuando sufrimos por causa del pecado. Lo correcto es humillarnos y pedirle perdón. Quiero comenzar definiendo qué es un incircunciso. Se le calificaba así a uno que había cumplido con el rito de la circuncisión. El rito de la circuncisión Dios lo estableció en Génesis capítulo 17, versos 10 al 14, cuando le dice a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, deberás circuncidarlo, el nacido en casa. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Dios estableció esa marca dentro del pueblo judío para todo varón. Una marca que no todos querían tener, pero que Dios le estableció como esa señal del pacto con Abraham. A veces se le designaba con esta palabra a todos los extranjeros: tú eres un incircunciso, porque como no había sido circuncidado, entonces le decían: tú eres un incircunciso, no perteneces al pueblo de Dios. En sentido figurado también se aplica a quienes no quieren oír la palabra de Dios, a quienes tienen corazones endurecidos donde no puede penetrar la buena noticia del evangelio. Y en Hechos capítulo 7 encontramos a Esteban en el capítulo 7 verso 51 declarando: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, aquellos que resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Él estaba culpando a la sociedad por ser incircuncisa de corazón, porque no habían aceptado el mensaje de parte de Dios. Es en este sentido que vamos a estar utilizando el calificativo de incircunciso para describir a aquellos que no tuvieron calidad para juzgar a Cristo Jesús e hicieron un juicio contra Cristo, un juicio sin justicia.
¿Y por qué esto es importante? Porque al entender esto podemos declarar que quienes enjuiciaron al maestro realizaron un ejercicio mediocre de justicia a partir de que ellos no calificaban y por consecuencia el juicio que llevaron a cabo no fue justo, no fue legal y no había calidad en los enjuiciadores. Yo creo que nadie se dejaría juzgar por alguien que tiene tanta maldad como a quien están juzgando. Si usted, a mí me pasó algo esta tarde cuando venía de la casa de mis padres, venía cruzando el túnel de la Avenida de las Américas y entonces en el túnel me encuentro a un oficial de la DGCET en un motor cruzando el túnel. Ayer viví una experiencia traumática cruzando el túnel aquí de la 27 con Máximo Gómez. Justo al cruzarlo me sobrepasaron un grupo, tenían que ser como 20 motoristas con una camiseta rara levantando la goma delantera, pasando entre los vehículos a alta velocidad y al salir del túnel frente al Ministerio de Deporte, la policía lo sorprendió. Y fue traumático como varios de esos muchachos se estrellaron contra los carros y la policía atrapó como a 3 o 4. Los otros se devolvieron como locos en contra de la vía y yo no sé dónde terminaron. Yo no había vivido una experiencia tan traumática y sorpresiva como esa que viví ayer en una de esos pasos a desnivel o túnel de la ciudad. ¿Por qué refiero a eso? Porque uno nunca espera que quien está, que se rompa el orden. Y a veces uno es sorprendido por gente que no debería hacerlo porque está muy claramente establecidas las cosas, pero triste es cuando uno se encuentra con gente que está llamado a cumplir con la ley y también viola la ley establecida. Nadie quiere justicia de esa manera. Los que juzgaron a Cristo no tenían calidad para juzgarlo. ¿Quiénes participaron en el juicio contra Jesús? Juan es quien ofrece más detalle y dice en el capítulo 18, verso 12 al 14, entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron, apresaron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. ¿Por qué lo llevaron a donde Anás? Porque era suegro. Yo no sé en qué sistema de justicia ser suegro te da calidad para hacer justicia. Pero ahí estaban a ese nivel. Apresaron a Jesús, lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Además era el poder simbólico del Sanedrín judío, porque había sido sumo sacerdote y quienes lo ejercieron después eran descendientes de él. Solo por eso. Luego de interrogarlo y avergonzarlo, lo llevaron al sumo sacerdote vigente, Caifás, cuyo nombre significa depresión. Luego lo llevaron al gobernador Pilato, Lucas 23, 1 al 5. Este luego lo refirió a Herodes y Herodes lo devolvió a Pilato, de acuerdo a lo que dice Lucas 23, 6 al 12. Cuando usted ve la maraña en el procedimiento, no hay que ser abogado para saber que ahí había un problema con un preso. Lo cogieron preso y parece que no sabían qué iban a hacer con él, porque no tenían elementos para apresarlo. ¿Actuaron dentro del orden establecido? No, no lo hicieron.
por las razones. Número uno, Caifás, en el capítulo 11, verso 51 de Juan, revela que antes de apresar a Cristo, él lo estaba persiguiendo y había jurado que lo metería preso, hubieran razones o no hubieran. Mire cómo dice el verso 51 de Juan 11. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, refiriéndose a Caifás, profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día se pusieron de acuerdo para matarlo. Era una asociación de malhechores que se habían puesto de acuerdo para matar un inocente. El capítulo 9 de Juan, verso 22, dice que al decretar que todo el que lo reconociera como el Mesías sería expulsado de la sinagoga, también estaban estableciendo un juicio previo contra Jesús. Mire cómo lo dice el verso 22 del capítulo 9. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, refiriéndose al ciego que había sido sanado por Cristo: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Ahora, un segundo argumento de si actuaron dentro del orden, un segundo argumento para probar que no lo hicieron, es que el preso fue llevado a un tribunal sin cargo formal, contra toda razón y contra toda justicia, y además se le pide que se acuse a sí mismo, como dice Juan 18, 19 al 21. Tercero, Anás, el suegro del sumo sacerdote, retuvo a Jesús sin causa justificada, ya que él, más que los alguaciles, sabían que Jesús no había hecho nada malo. Sin embargo, lo interrogó largamente, lo enjuició, le dieron bofetada, lo sacaron y lo llevaron a un juicio fuera de horario, sin testigo. Fabricaron una acusación contra él sin éxito, como lo describe Mateo 26, 57 al 66. Y finalmente, en el caso de Pilato, lo interrogó 3 veces y reconoció que no había maldad en él. Y con todo eso su mujer le dijo: mira, ten cuidado con ese hombre, no lo condenes, ese hombre es justo. Sin embargo, se dejó llevar por la plebe y condenó a un justo y liberó a un delincuente y un pecador empedernido. Yo pudiera seguir sacando argumentos y pudiera seguir dando muchos detalles, y he hecho el ejercicio porque a veces leemos la Biblia y no la leemos con el sentido correcto para entender los procesos de Dios. A veces leemos la Biblia solamente como un ritual dentro de la práctica de la fe, pero no descubrimos el mensaje completo que Dios nos está comunicando. Cristo vino para pagar la deuda delante de Dios por el pecado de la humanidad. Y ni siquiera el pueblo de Dios entendía el propósito de su venida a esta tierra. Ni siquiera aquellos que hablaban en nombre de Dios, porque esos que yo estoy mencionando fueron mayoritariamente los que interpretaban las profecías, los que se sabían la Torá, la ley mosaica, los que conocían las escrituras, los que habían oído de los hechos portentosos de Dios y el anuncio de los profetas de que vendría el Salvador. Los que se sabían Isaías, los que se sabían a Jeremías. ¿Y qué pasó? Todos ellos conspiraron contra Jesús. Y tú dirás: ¿y qué fue? Nadie entiende.
Nadie entiende. Qué frustrante es cuando alguien, quien está llamado a hacer algo, quien está llamado a entender algo, funciona totalmente contrario a eso. Y diciendo conocer el tema, actúa como si no lo conociera. Qué frustrante, qué doloroso. Pero esa fue la experiencia que tuvo que vivir el Señor Jesús. Y quienes lo crucificaron no tenían calidad frente a Él. Y por eso yo comencé leyendo los versos del 19 al 24 del capítulo 18, donde hay un irreverente que le da una bofetada y le dice: respeta al sumo sacerdote, respeta al suegro del sumo sacerdote, porque ni siquiera era sumo sacerdote en ese momento. ¿Y por qué yo lo resalto? Porque fue una total, desde el punto de vista humano y legal, fue un abuso lo que se cometió contra Jesús. Fue un atropello. Pero fue un atropello y un abuso de gente que se consideraba, a la vista de la sociedad, se consideraba gente buena, gente representante de Dios. Y sin embargo, hicieron lo que hicieron. Y para los que no lo saben y no han hecho el ejercicio de estudiar la historia, esto ocurrió en el siglo I. 20 siglos atrás. Las injusticias de los seres humanos ha sido una constante desde que el pecado dañó la conciencia de los representantes de la humanidad. Y ese es el punto que hay que resaltar. La mayoría de la gente que se levanta, a veces enarbolando causas y defendiendo, a veces lo que son es unos perfectos hipócritas, porque ni creen en lo que predican. No son cónsonos con el mensaje que declaran. Y esa es la conducta de la humanidad sin Dios. ¿Y qué es lo que usted está haciendo, pastor? Descalificando a los que hablan de lo que no pueden hablar. ¿Qué es lo que usted está haciendo, pastor? Diciéndole a la sociedad que vive en un estado de hipocresía, parece que innata, un estado de maldad cubierto por apariencias, porque no tiene idea de quién es Dios y de la justicia de Dios contra los seres humanos por causa del pecado. Es de eso que estamos hablando. Es de eso que estamos hablando. Por eso quiero establecer como punto central de todo lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, es que quienes juzgaron a Jesús estaban inhabilitados para juzgarlo, porque no tenían calidad para hacerlo, violaron los procedimientos de ley y como eran incircuncisos de corazón, no eran capaces de ver la manifestación del amor de Dios que Jesús encarnaba. Y ahí está el primer mensaje de todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. La gente obnubilada por sus propias teorías, pensamientos, ideas y conceptos, se queda enredado en la maraña de toda esa palabrería e hipocresía y no termina de identificar y ver el amor de Dios para con ellos, manifestado en todo lo que existe y todo lo que hay. El día de hoy ha sido un regalo de Dios.
Los años que tú tienes de vida han sido un regalo de Dios para ti. Los hijos, la familia y todo lo que Dios te ha dado es un regalo que tú no te mereces. Y que Dios se lo pudo haber dado a otro que no lo tiene. Sin embargo, te lo dio a ti. Pero tú te confundes en tu propio pensamiento y la mayoría terminamos cayendo en esa trampa y sin calidad venimos quejándonos delante de Dios y demandando explicaciones y pidiendo que nos dé con exigencia lo que ni siquiera nos merecemos. Ese es el tema. Ese es el problema del ser humano. Ese es el autoengaño, parece que es la norma. Nos hablamos nuestras mentiras y terminamos creyéndonoslas. Somos unos diablos, pero mentimos diciendo que somos buenos y terminamos creyendo que somos buenos. Y por eso dice la palabra, no hay justo ni uno solo. Aleluya. Ni uno solo hay justo, dice la palabra. No hay quien haga el bien. Todos se descarriaron como ovejas, dice el profeta. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la realidad. En el sacrificio de Cristo, en el juicio de estos incircuncisos, queda demostrado la maldad de la humanidad y la mentira con que la humanidad se maneja. En segundo lugar, quienes acusaron a Jesús públicamente no revelaron la verdad, la verdadera razón que los movía a hacerlo. El odio y su ira contra Cristo, de Anás, de Caifás y todos los esbirros del mal que actuaron contra Jesús, se rebelaron contra el Señor. Porque ellos no tenían la gracia y el poder de Dios fluyendo a través de sus vidas. Y porque Cristo no formaba parte de los suyos. Por esa razón utilizaron falsos testimonios y violaron todos los procedimientos legales establecidos. Porque su objetivo era quitarlo de su camino por envidia. La gente lo sigue. Las multitudes van detrás de él. Se vuelven como locos cuando lo escuchan. Se declaran sus discípulos. Él les habla y quedan embobados. Y a nosotros, que tenemos hablando años, toda esa palabrería religiosa que nos hemos inventado, no nos hacen caso. Ese es el problema con Cristo. Y la miseria humana de esos líderes religiosos quedó en evidencia. La envidia que los calcomía. Porque la gracia de Dios estaba sobre Cristo. La gracia y el favor de Dios estaban con el maestro de Galilea. El que venía de una región y de una ciudad que no se podía llamar ciudad sino aldea, que venía sin abolengo, que no pertenecía al sistema, pero fluía gracia, fluía poder, fluía unción. Aleluya. Pastor, ¿y qué es lo que usted está diciendo? Es desnudando la hipocresía de la gente. Ese es el problema. La maldad disfrazada. Ese es el problema. Esa es la denuncia. La maldad disfrazada. La gente maquillando el pecado. Ese es el problema de la gente. Ese es el problema de la humanidad. Por eso la ira de Dios viene contra la humanidad. Por eso el Señor nos suelta en banda. Por eso vienen las crisis, las catástrofes, los problemas a nivel colectivo y a nivel personal cuando ignoramos a Dios y su consejo para nuestras vidas. Quienes acusaron a Jesús, aunque enarbolaban la defensa de la fe,
lo que eran era una partida de envidiosos. Muchas personas esconden sus malas intenciones, ayer como hoy, detrás de causas aparentemente justas, solo para esconder sus bajezas. Es tiempo de rechazar el resentimiento y la rebeldía y volverse con humildad delante de Dios de corazón para que alcancemos misericordia. ¿Qué quiere Dios? Que yo me humille, que yo doblegue mi corazón rebelde. Eso es lo que Dios quiere. David dijo, el corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecies. El que se humilla y viene y dice, Señor, la regué, metí la pata, yo soy un desastre, vivo hablando vacuencia y yo soy un desastre. El que viene así se oye feo, pero en el cielo le prestan atención y dicen, ese sabe bien quién es, ese no se cree lo que no es. Y esos son los que alcanzan misericordia. Esos son los que Dios les tiende su misericordia. En tercer lugar, quienes enjuiciaron y condenaron a Jesús revelaron en sus decisiones su debilidad de carácter, su mundanalidad, su disposición a cometer injusticias por intereses individuales. Una conducta muy humana, pero muy despreciable. Habiendo comprobado la inocencia de Jesús y que su deber era liberarlo, ordenaron maltratarlo, hallándolo culpable de nada. Esa fue la prueba contra Cristo. Culpable de nada. Culpable de nada. ¿Por qué lo hicieron? Cediendo a la presión de los injustos por motivaciones políticas temporales. Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender y aquilatar es aprender a caminar y vivir en consonancia con nuestra identidad, con lo que somos, con lo que creemos. Y esa es una cosa que deben aprender siempre los cristianos, aunque los demás no lo hagan, pero los cristianos por encima de todo tienen que mantenerse firmes en sus convicciones, aunque en un momento la ola sea contra nosotros, contra lo que creemos, contra lo que profesamos. Yo le creo a Dios y yo sé que los planes de Dios son de bien. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa la ola de comentarios negativos en las redes sociales, no importa que alguien no entienda y llene su boca de basura. Yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo diciendo, Dios es amor. Los que condenaron a Cristo cedieron a las presiones. Los que se prestaron a esa bajeza, me llama mucho la atención de la mujer de Pilato. Le dice, deje ese hombre libre, no te meta. Dios usa muchas veces a las mujeres para que los hombres entendamos. Y más en el siglo I, donde la mujer no era muy tomada en cuenta. Pero nosotros debemos a veces prestar atención al consejo de quienes nos aman y a quienes le importamos, sobre todo cuando hablan conforme a la voluntad conocida de Dios. Mi hijo, deja esa vida mala, deja esa vida loca. Hermano, hermana, deja esa vida traumática. Tú sabes que a Dios no le agrada lo que tú haces. Óyeme, no le digas cállate que tú no sabes, dile gracias por el consejo. Quizás tú no estás dispuesto a obedecerlo en el momento, pero tienes que prepararte y reconocer que ese es un buen consejo de alguien quien te ama. La mujer de Pilato le dijo, suelta que ese hombre justo. ¿Y qué hizo Pilato? Se dejó llevar de la plebe. Se dejó llevar.
Una de las razones por las que a mí me da dificultad entender la compatibilidad del evangelio y la política es que el político le hace caso a lo que dice la gente antes que a la verdad. Y yo creo que eso es una falla fundamental. Cuando yo oigo hablar de pragmatismo, a mí se me cae el santo de que me dice, yo soy pragmático. Para mí, pragmatismo en términos prácticos es sinónimo de sinvergüenza. Es una palabra bonita que la mayoría de la gente no sabe lo que significa. Pero si usted va a un diccionario y busca pragmatismo, va a ver que el que practica el pragmatismo, lo que quiere decir, ayer te dije que tú eres un ladrón, pero si tú me dices que me va a apoyar, tú eres un santo. Y para mí eso es sinónimo de sinvergüenza, de que no tiene palabra. Pilato cedió a la presión de los injustos por motivaciones políticas temporales. Por eso él no tenía calidad para juzgar a Jesús. Él era parte de un sistema hipócrita y perverso que estaba culpando de nada al Hijo de Dios. Y algunos dicen, ¿y por qué si el Señor era el Hijo de Dios se sometió a todo este proceso que relatan los evangelios de su muerte, de su sufrimiento, de toda esa cantidad de cosas que hicieron, vilipendiando al Señor, humillándolo? ¿Por qué se sometió a eso? Hay muchas respuestas, hay muchos argumentos teológicos, pero yo te lo voy a simplificar en lo siguiente. Cristo lo hizo para revelar la verdad de lo que había en el corazón de los seres humanos. Cristo se dejó humillar para que quedara en evidencia la hipocresía, la injusticia, la maldad y la falsedad de la gente, incluyendo a aquellos que se autoproclaman representantes de Dios. Por eso Cristo dejó que le hicieran eso. Por eso Apocalipsis y Mateo 24, él dice después, hey, ya no verán al que vino así, al que traspasaron. Ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el propósito de su humillación fue alcanzado. El propósito de su humillación fue exponer la mala calidad de la humanidad que se cree buena y que no necesita el perdón de Dios. Lamentablemente, en cuarto lugar y último, hoy día mucha gente rechaza a Jesucristo por las mismas motivaciones de sus enjuiciadores. Hay gente que dice, no creo en Dios porque permitió lo que pasó el martes pasado. No creo en Dios porque gente que estaba buscando la alegría sufrió. A mí me da pena como es el carácter de Dios, dice la palabra. No es el deseo de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios que nadie muera. El Señor le dice al profeta, no quiero la muerte del impío, no me interesa la muerte del impío, quiero que se arrepienta. No es el deseo de Dios las enfermedades, no es el deseo de Dios la maldad que hay en la humanidad, no es el deseo de Dios el cáncer que está acabando. Nadie puede negar que hoy estamos padeciendo los turbocáncer. Eso es una epidemia. Y lo mismo muchos médicos ya se atreven a decirlo frente a la cara de uno. Dicen, no es verdad que esto es normal lo que está pasando. No es verdad que una persona perfectamente sana en días tiene una enfermedad mortal.
Una persona que se hizo todos sus análisis, salió bien el año pasado, este año aparece con un cáncer grado 4. Así me decía un médico, eso no es normal, eso nunca había pasado. Hay un elemento extraño. Y esa es la maldad de la gente. Esa es la prueba de la maldad del ser humano, que conspira contra sí mismo. Pero después le predicamos y le decimos, tú eres un pecador, arrepiéntete de tu pecado. Y dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. La paradoja del que terminará en el infierno. Por eso yo tengo que predicarle y decirle, no hay nadie bueno. Todos hemos pecado. Y lo mejor que puede hacer un pecador es humillarse y decir, perdóname, Señor, te necesito, Señor. Mucha gente hoy rechaza a Jesús por las mismas motivaciones de sus enjuiciadores. El carácter mundano de su conducta los lleva a rechazar y desmeritar las enseñanzas del Maestro. Los sacan de su vida por la conveniencia temporal o circunstancial. Si es posible, lo crucifican en su corazón para que no intervengan en su vida, pero después lo culpan de lo que no hizo cuando ellos le pidieron que no lo hiciera. ¿Cuánta gente no le ha dicho a Dios, no te metas en mi vida? ¿Cuánta gente con sus hechos le ha dicho a Dios, no me interesa lo que tú piensas de mí y de mis acciones? ¿Cuánta gente conocemos que hace todo contrario a lo que Dios ha dicho que debemos hacer? Pero cuando le pasa algo, se queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permitiste? El problema es que no conocemos el carácter de Dios. Nos hemos autoengañado en la vanidad de nuestros pensamientos, como dice el apóstol en Romanos capítulo 1. Se envanecieron en sus propios razonamientos y por ende Dios los entregó a la inmundicia. Tú te crees que no me necesitas, pues sufre las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Dios no ha escondido la realidad de los hechos. Dios no ha actuado con mala fe. Jesús dijo en Juan 10:10, el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Háganme caso. Aleluya. Aleluya. Háganme caso. Si quieren tener vida abundante, no es con drogas, no es con alcohol, no es volviéndose loco y haciendo todas las diabluras que le vienen a la cabeza. Es honrando a Dios, es honrando a tu familia, es dejando la mentira y hablando verdad. Es reconociendo que dependes de Dios y que está vivo por su gracia y por su misericordia. Pero hemos hecho lo que nos ha venido en ganas. No hemos creído nuestra mentira como los que enjuiciaron a Jesús. Se creyeron su propia mentira y condenaron al Hijo de Dios. Y quedó revelada la maldad que había en sus corazones, la fachada de falsedad, la incoherencia de sus actos. La humanidad hoy tiene que enfrentarse a la incoherencia de sus actos. Dicen creer en Dios, pero no hacen nada de lo que Dios le pide. Dicen amar a Dios, pero no hablan con Él nunca. Y diría un caminante por ahí, ¿y qué amor del diablo es ese? Eso es un error. El carácter mundano de la conducta de la gente los lleva a rechazar y desmeritar las enseñanzas del Maestro. Lo sacan de su vida por conveniencia temporal o circunstancial. Y si es posible lo crucifican. Eso es un error. La verdad es que Jesús
debía morir. Ese era el plan de Dios para la redención de la humanidad. Pero quienes lo enjuiciaron no tenían calidad moral ni espiritual para juzgarlo. Se dejaron arrastrar por las presiones mundanas y cometieron el error de su vida al no ser capaces de admitir la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios y nada malo había hecho para crucificarlo. ¿Cuál fue la exclamación de aquel soldado romano, de los que le maltrató, cuando vio que el cielo se oscureció? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, pero después que le había clavado la lanza. Después que lo escupió. ¿Y qué es lo que usted quiere, pastor? ¿Hacerme sentir mal? Sí. Ya basta de que nos creamos buenos. Ya basta de que estemos diciendo que somos la cosa mejor. Mentira. Somos pecadores. Y si no admitimos la realidad de nuestra condición, no nos vamos a salvar. Si no admitimos la realidad de nuestro error, Dios no nos va a ayudar. República Dominicana tiene que decirle al Dios Todopoderoso: perdónanos. Nos has bendecido, pero estamos como la gente en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Y Dios está hablando. Hasta los que no saben de Biblia están diciendo: Dios nos está hablando. Hay demasiadas cosas que están pasando una detrás de otra. Y yo no sé usted, pero todas las mañanas me estoy levantando con la expectativa de qué es lo que va a pasar ahora. Yo no sé cuántos están en la misma situación. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el siguiente tema desastroso que va a venir? ¿Qué quiere Dios? Que nos humillemos, que reconozcamos nuestros pecados y comencemos de manera individual diciéndole: perdóname, Señor, yo sé que yo no he hecho lo que tú quieres para mí. Yo sé que he ignorado tus mandamientos, yo sé. Y el que viene con esa actitud de humillación, el Señor lo perdona, el Señor lo restaura, el Señor lo cambia, el Espíritu Santo lo transforma y puede convertirse en la mejor versión de sí mismo a partir de la humillación que lo llevó a postrarse delante del Señor. Eso es lo que Cristo espera de nosotros. Por eso vino a la cruz del Calvario. Él se dejó matar. Él se dejó humillar. Él se dejó juzgar por gente que no tenía calidad. Pero si Cristo los acusaba, ¿cómo los acusó? Protestaban. Pero sus hechos desnudaron la maldad que había en sus corazones. Para decirle a la sociedad que deje la hipocresía y que se convierta. Hoy mucha gente rechaza al Señor. Se expresa en contra de Dios por la ignorancia que hay en sus corazones y la debilidad de carácter que los lleva a ceder frente a las presiones del sistema. Pero yo he venido como instrumento de Dios para decirle en el nombre del Señor: amigo o amiga que me escucha, dile al diablo y a quienes te presionan para vivir lejos de Dios que tú no lo vas a obedecer y que tú te vas a convertir a Cristo. Porque esta decisión debe tomarla antes que sea demasiado tarde. Ante la incertidumbre de la vida, ante la vulnerabilidad de nosotros los seres humanos, lo único bueno que podemos hacer es ponernos bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra de su omnipotencia. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen: yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Y estoy de verdad, no estoy de palabra, no estoy con hipocresía. Le he dicho al Altísimo: soy pecador, perdóname y recíbeme.
Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para restaurarnos, para trabajar con nosotros, para sacar la mejor versión de nosotros, para bendición nuestra en esta tierra y para garantía de la mejor vida en la eternidad. Por eso le digo a los amigos que están aquí, los que me reciben por los medios, conviértanse a Cristo, dejen de autojustificarse. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien tomó su rumbo y se ha olvidado de Dios. Lo que podemos hacer es volvernos a Dios, humillarnos delante del Señor, pedir perdón y el Señor nos alcanzará porque Él nos ama. Él no quiere la muerte del impío. Él no se siente satisfecho cuando la gente muere sin Dios y sin esperanza. Hay lloro en el cielo cuando un pecador muere y hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, porque ese es el deseo de Dios. Pero Jesús dijo ante los discípulos que querían saber la señal del tiempo final, como en los días de Noé, estarán casándose y dándose en casamiento, y de repente será mi venida. Apercíbete, hermano y amigo. El que está descuidado, afírmese. Y el que está lejos de Dios, conviértase, porque es lo mejor que podemos hacer. Que Dios los bendiga. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.